En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, estamos en esta cuarta plática del Adviento. Hemos visto que los principales temas del Adviento, cada domingo nos habla de algo especial, ¿verdad? El primer domingo nos habla de la vigilancia, esa espera de la venida del Señor. Y durante la primera semana hemos escuchado esas lecturas bíblicas, que es una invitación a estar velando y estar preparados, porque no saben cuándo llega el momento. Y bueno, la vela que se enciende es la vela, una morada, ¿verdad? Puede ser, que es signo de la vigilancia y es el deseo de convertirnos. El segundo domingo, que ya le hemos pasado, es de la conversión y predomina sobre todo esa predicación de San Juan Bautista. Y sobre todo reflexionamos en preparen el camino que llega al Señor, preparen el camino de Jesús. Y bueno, ahí pues sobre todo es disponernos a la Navidad, interiormente, uniéndonos a Jesús en la Eucaristía, uniéndonos a los hermanos en la caridad, y eso es la segunda velita. La tercera, que va a ser este fin de semana, Dios mediante, es el testimonio de María, la Madre del Señor, que vive para Dios y para el prójimo. Y bueno, hemos pasado también la fiesta de Guadalupe, ¿verdad? Y la fiesta de la Inmaculada, María. ¿Y qué dice Isabel? ¿Quién soy yo para que venga a verme? La Madre de mi Señor. María que siempre acompaña, que siempre ayuda. Y entonces, esa vela, que es la tercera vela, que es la de color rosa, es esa esperanza, pero con gozo, esa esperanza gozosa. Y luego ya el cuarto domingo de Adviento, que este año cae el día 24, es el anuncio del nacimiento de Jesús, hecho a José y a María, ¿no? Y es eso, prepararnos, disponernos a acoger, a aprender de María, primero a aceptar a Cristo y después a que Cristo sea nuestra luz, que es la luz del mundo, ¿no? Y bueno, y encendemos esa vela morada, ¿verdad? Que es ese Jesús ya está cerca. El otro día, cuando vimos los simbolismos de las velas, encontré también un simbolismo para las velas. La primera vela la llaman la vela del profeta, porque son los profetas del Antiguo Testamento. Especialmente nos habla de Isaías, ¿no? Que es preparar la llegada del Mesías. La segunda vela representa la fe, y es la vela de Belén. Es Miqueas, profeta Miqueas, ¿no? Que predice que el Mesías nacerá en Belén, que es el lugar de nacimiento del rey David. La tercera es la alegría, es la vela del buen pastor. Es la alegría del pastor, de los ángeles que anuncian a Jesús, que vino a esos pastores humildes, sencillos, ¿sí? Sin importancia, pero que acude a ellos. Y eso, el color rosa, como dijimos, significa y simboliza la alegría. Y la cuarta vela, la última, es la vela que representa la paz. Es la vela que algunos llaman del ángel, porque los ángeles anunciaron que Jesús vino a traer la paz. ¿Sí? Y se acerca a todas las personas. Ese paz a los hombres, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, que ama el Señor. Es eso. Y luego vamos a ver que a partir del día 17 ya va a cambiar, porque estamos ya en lo más próximo a la Navidad, esa octava, esa novena de Navidad, ¿no? Y bueno, antiguamente en las celebraciones litúrgicas se daba un acento muy especial a esas famosas antífonas que empiezan con la O sapiencia, o Adonai, o Radix, ¿no? Que incluso luego también aparece la Virgen de la O, la expectación del parto, ¿no? Y son una serie de antífonas, son 7 antífonas, ¿no? Que se rezaban antes de las vísperas, antes del Magnífica, en las vísperas. Y ahora actualmente se reza al inicio de la misa o también se reza
la interjección que hay antes de recibir la comunión, ¿no? Y son así. El 17 de diciembre, ya es 7 días antes de la Navidad, es o sapiencia, que es o sabiduría. Después, o Adonai. Después, o raíz de Jesé. Después, o llave de David. Después es o amanecer, Oriens. Después, o rey de las naciones, Rex Gentium, ¿no? Y después, o Emmanuel. Y muchos de nosotros hemos escuchado, eso ya es desde el siglo que se tiene constancia, ¿no? Pero hemos escuchado muchos el ven y ven y Emmanuel, ¿no? Ven, ven, Emmanuel. Eso es del siglo, es un canto que toma todas estas periplas, esas pequeñas eh, interjecciones y las hace que son 5 estrofas, Israel. Eso está desde el siglo VII, que es alégrate, ¿no? Nacerá el Emmanuel. Y bueno, la primera cuando dice, oh sapiencia, que es, oh sabiduría, estamos cantando sobre todo, imploramos en medio de esa oscuridad, oh sabiencia, oh Adonai, que es ese rey, ese Rex Gentium, ese rey de las gentes que va a venir. Ese nos dice, oh Adonai, ¿quién es ese Adonai? El Señor, ven Señor. Después, oh llave de David, es la llave de David, ese es el que abre, ¿qué? La casa de David, el que abre el palacio, el que estamos esperando. O amanecer es la otra. ¿Por qué? Porque es Oriens, ¿no? El sol nace del oriente, entonces esa luz que va a venir, que nos va a nacer, es Cristo. Yo, oh rey de las gentes, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo no solo vino para los judíos, sino vino para todos. Y después, oh Emmanuel. Ya el día 23 decimos, oh Emmanuel. O Emmanuel porque ¿quién es el Manuel? El Dios con nosotros. Y bueno, la semana pasada también hemos dicho que vamos a hablar un poquito de San José. ¿Mm? Pues San José tiene tantas virtudes y casi casi se puede vivir una virtud para cada día del Adviento con San José. Porque San José es ese hombre que esperaba, ese hombre que estaba cercano, ese hombre que escuchaba a Dios, ese hombre que hablaba poco, pero que hacía mucho. Eso es lo curioso de San José. Eh, por ejemplo, tenemos virtudes de San José, la esperanza, era un hombre de esperanza, era obediente, en cuanto escuchaba lo que Dios le pedía, allí iba, hacía, no decía muchas cosas, simplemente obraba. Y muchas veces para la Virgen María, San José era esa voz de Dios. ¿Por qué? Porque decía, esto me ha dicho el ángel, vamos, vamos, qué hermoso. O sea, qué hermoso ver eso en San José. San José es un hombre elegido por Dios y también elegido por María. ¿Eh? El hombre que desempeña el papel que le ha sido señalado en la vida. ¿De quién? De ella, según el plan de Dios. Porque Dios elige a José, pero María también elige a José. María lo elige para ser su casto esposo. Y uno dice, bueno, ¿y San José cumplió su misión? Claro, claro. No defraudó las expectativas de Dios. Pero recuerden, es libre para hacer o deshacer, para llevar adelante el plan divino o entorpecer el plan divino. O sea, San José es tan grande porque él era libre, era un ser humano, o sea, no era inmaculado y podía ayudar en el plan divino o oponerse al plan divino. Y María, ¿qué esperaría de San José, ese fiel esposo? Pues eso, un fiel esposo, que ayudó a María a llevar a realizar el designio más grande, que es la santidad. María tuvo una ayuda para su santidad, que fue José. Y José tuvo una ayuda para su santidad, que fue María. Nosotros como cristianos tenemos esa ayuda de María y de José, ¿para qué? Para nuestra santidad. Cuando no sepamos por dónde, acudamos a José y a María. Y tenemos que ver que eran dos seres ordinarios. O
sea, no tenían cosas extraordinarias y que comparten pues tantas cosas. Comparten el amor, pero que nada. Comparten la alegría, comparten tristezas, comparten risas y lágrimas. Comparten trabajos y alegrías, fiestas y tristezas. Y además comparten sobre todo a un nivel más alto su vida espiritual. ¿Qué intensa vida espiritual tendría José y María? Bueno, lo vemos cuando María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero María también acepta no solo la voluntad de Dios que le manda el ángel, sino acepta ese compartir la vida con José. ¿Por qué? Porque ella estaba segura de José. Qué impresionante. O sea, esa seguridad de la Santísima Virgen María de saber que ese esposo casto va a estar al lado y que también va a tener la misma disposición, que se cumpla lo que Dios quiere. O sea, María no tenía para con Dios ninguna duda, ninguna reserva, pero sabía que José tampoco la tenía. Y, y María y José ahí están. María no le reveló a José lo que le había dicho el ángel. El ángel le reveló a José. Y desde entonces tuvieron ese compartir los sentimientos. ¿Cómo se conocerían? Eh, ¿Cómo se ayudarían? Porque cuando José, tomó por esposa a María, ya conocía la decisión de María de consagrarse y estaba dispuesto él a compartir con ella esa opción, mejor dicho, esa vocación que él también recibió. Por eso es un modelo para toda la vida consagrada. Y es un modelo de entrega al Señor, aceptando lo que Dios quiere. Y bueno, todos nosotros conocemos, ¿verdad?, en nuestra vida esas luces y esas sombras. La lucha que muchas veces tenemos que tener con las tentaciones, la lucha y la fe, entre lo claro y lo oscuro, entre la esperanza y el odio, entre la humildad y la soberbia, entre el egoísmo y la generosidad. Esa batalla que tenemos todos los días, pero José venció en esa batalla, en todas esas batallas. O sea, ¿qué tenían en común? El amor. El amor entre ellos y ese amor a Dios. Pero un amor entre ellos casto y un amor a Dios generoso, entregado. Un amor impresionante. San José, en la Biblia, se le llama el hombre justo. ¿Por qué? Porque es un hombre que observa la justicia, o sea, el derecho. Pero, como dice Ezequiel 18, dice, el que es justo observa el derecho y la justicia, no levanta los ojos hacia los ídolos, no oprime a nadie, entrega lo que ha recibido en prenda, no comete rapiña, da pan al hambriento y viste al desnudo, se conduce según mis leyes y observa mis costumbres para actuar según la verdad. Esto es lo que hizo José. ¿Por qué? Porque él busca siempre el derecho y la justicia. ¿Qué corazón tan grande de José cuando cuando vio a María embarazada y dijo, bueno, la voy a repudiar en secreto. Es justo, hay que repudiarla, pero en secreto, con cariño, con amor. No levanta los ojos hacia los ídolos, o sea, en tantas cosas que se van, la vanidad del mundo. No oprime a nadie, es un hombre generoso. Entrega lo que ha recibido en prenda. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque ¿qué ha recibido en prenda José? A María. Y se la entrega a Dios. Y él mismo se entrega a Dios. Cuando recibe al niño, se lo entrega a Dios. Todo es de Dios. En Mateo 1:19 dice, su esposo, José María, como era justo, no quería, resolvió repudiarla privadamente, en secreto. Hemos dicho, ¿quién es el hombre justo? Aquel que cumple la ley de Dios, que actúa de acuerdo a todos los preceptos divinos. Dice en Isaías 1, dejad de hacer el mal,
aprended a hacer el bien, buscad lo justo, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué dice Jesús de los justos? Ámense a los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué dice Jesús en Mateo 25? Dice, vengan a mí benditos de mi Padre, entren a poseer el reino preparado desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era peregrino y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y en la cárcel y me visitaron. José, con Jesús, hizo todas esas cosas. Para Jesús, ¿quién eran los justos? Eran los pobres de espíritu. Como dijimos otra vez, los anahuines, los pobres de ella, los limpios de corazón, los que viven las bienaventuranzas. Y dice, Dios aplicó el apelativo de justo primero a Abel, porque ofrecía los sacrificios, bien, según su disposición. Y después, justos también fueron, pues Abraham, porque es el padre de la fe, Job, que fue el hombre temeroso de Dios, que nunca se apartó del bien y nunca aceptó el mal, Noé, que fue el varón justo, que siempre anduvo en los caminos de Dios. Eh, Esto es, los evangelistas describen el nombre de José, el esposo de María, el papá de Jesús, el, el de los justos, esos justos. Y José está pues entre esos justos, ¿sí? Esos justos que siguieron los caminos del Señor. Y San José siempre siguió el camino del Señor. Y José es un hombre capaz de tomar decisiones y ejecutarlas como con prontitud y eficacia. En cuanto escucha al ángel, hace, toma a tu esposa y al niño y vete a Egipto. Y Egipto te levantó. Hizo lo que dijo el ángel. No temas en recibir a María por esposa. De una, los desposorios, vamos. O sea, no vacila cuando escucha al ángel y la Belén. Eh, no vacila ni tiembla el pulso cuando dice, vamos a Egipto. Aunque sean viajes a oscuridad y medianoche, no está. Él confía en Dios y dice, me lo pide Dios, vamos. Y bueno, como dijimos también, para María muchas veces José se convirtió en ese momento en la voz de Dios. Porque María recibió el anuncio del ángel una vez, se le apareció. José, varias veces, no se le aparece el ángel, en sueños. Y bueno, vemos a José que es ese hombre vigoroso, capaz de tomar decisiones sabias, prudentes. ¿Por qué? Porque era un hombre acostumbrado a trabajar, pesadas herramientas, los materiales del oficio, los troncos. Los carpinteros no disponían como hoy en día de sierras mecánicas, de alijadoras, de fresadoras, de tornos, no, de tantas cosas eléctricas. Todo lo hacían a mano y con el sudor de la frente. Y bueno, nos podemos imaginar, no sé, ahí cargado con los martillos, las mazas, los serruchos, martilleando, labrando la madera. Y bueno, pues esa experiencia también la heredó Jesús, de ver a ese hombre que trabaja. Y por eso dicen en Lucas 4, dice, ¿no es este el hijo de José? El hijo del carpintero. Así lo conocen a Jesús, el hijo de José. Ese hombre que es un hombre lleno de ilusiones. Algunas veces, sobre todo en la Edad Media, se presentaba a José como un viejito con barba blanca, ya viejito, canoso. Eh, ¿Para qué? Pues para que pues defender la virginidad de María. No, pues un hombre ya viejito, pues ya no puede hacer nada. Pero no, lejos de ver ese anciano ahí decrépito, que poco a poco pues va ahí, no, porque no es capaz, no sería capaz de tantos largos viajes. ¿Mm? Subir las serranías de Samaria o de Judea, ir a Belén, a Jerusalén, o caminar por el desierto de Egipto. No, era un hombre joven, un hombre lleno de ilusión. Entonces, ese es José. Cuidado que muchas veces nos pintan un José ahí viejito y no. No, 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 no. José es otra cosa. José es ese hombre joven, prudente, luchador, emprendedor, que se entregó a Dios como María y dijo siempre sí. Un hombre que dijo siempre sí y que cumplió la voluntad de Dios y que ayudó a Dios, a Jesús, a cumplir lo que, pues, los designios de Dios.
ese hombre lleno de ilusiones, ese hombre lleno de fe, ese hombre que tomaba pues decisiones fuertes, pero que las tomaba. Y recuerden, y vean qué bonito, José fue elegido por Dios para ser papá de Jesús. Le llamaba Abba, papá, papaito. Pero también fue elegido por María para ser su esposo, el compañero de su virginidad. Los dos van a correr juntos ese camino de santidad. Eh, ese corazón enamorado de José, enamorado de Dios y enamorado de María. En las costumbres de Israel tenemos que ver que los cónyuges eran elegidos por los padres, por los papás, y se hacía de acuerdo pues, a criterios muchas veces pragmáticos. O sea, a ver, quién tiene más tierras, quién tiene dinero, a la dote, la riqueza del esposo, su poder, la posición social, el estatus. Muchas veces pues hacían esas alianzas para fortalecer los vínculos, eh, pero porque para ellos el interés, en esos pueblos el interés de la familia está por encima del amor. Sin embargo, la experiencia de José y María apunta a una elección de amor. Y en las familias, sobre todo en la aristocracia y en las familias altas, era sobre todo eso, posición social y, pues eso, conveniencia, casamientos de conveniencia. Sin embargo, en las clases más humildes, más pobres, más sencillas, eh, no había tanto interés por la riqueza porque no existía ese interés, o ese poder, o esa posición social, porque estaba inalcanzable, o sea, no era para ellos. Entonces, la decisión era tomada, pues, más bien por el hijo y por la hija. O sea, se querían y bueno, pues, vale, te apoyamos. ¿Cómo fue lo de José y María? No lo sabemos. Pero posiblemente pues se enamoraron, se conocieron, dieron la anuencia de los papás. Y bueno, ahí tenemos a la Inmaculada, sin mancha, que se detuvo a elegir a un esposo. ¿Quién sería su esposo? La mujer concebida sin pecado original, eh, una mujer sin igual, libre de todas las consecuencias del pecado. Entonces, ella tenía una mirada muy distinta a como vemos nosotros. Ella veía, wow, sin toda la torpeza del pecado, con la gracia de Dios en sus ojos, wow, con un corazón que no sabe dividir entre el bien y el mal, con un corazón que nunca tiene entrada en la tentación, un corazón que eligió, curiosamente, eligió a José. ¿Qué, ¿Quién sería este José que atrajo el corazón de María? ¿Quién, ¿Quién sería ese José que Dios eligió como su papá? A mí siempre me impresionó que San José es el protodulo, se dice en la iglesia, el primero de los santos. ¿Por qué? Porque fue elegido por Dios para tener las dos prendas más preciosas que ha dado Dios a la humanidad. Su Hijo divino, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para hacer de su Padre putativo, y la segunda perla preciosa y maravillosa que Dios da a la humanidad, que es la Santísima Virgen María. Y Él que cuidó de María. El que cuidó de María y cuidó de Jesús. Por eso también San José pues, es el patrón de la iglesia, ¿verdad? Eh, y bueno, pues José y María nos dicen, quieren ahora en este Adviento llegar a nuestro corazón para poder limpiarlo, para poder, pues, transformarlo, como el corazón de ellos se dejó transformar por Dios. Así como yo me imagino cuando llegó el pobre José a Belén y no fue recibido, qué tristeza, qué dolor. Y encontraron esa cueva, pues José del mejor modo posible, con cariño, con amor, preparó esa cueva para recibir a Jesús. Pues también pidamos a José, ¿verdad? Y a la Santísima Virgen María que ayuden a preparar esa cueva de nuestro corazón para recibir a Jesús. Y José y María, pues son testigos de la esperanza. San José es el hombre de la esperanza. Nos dan testimonio de la luz. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. Y nos acompañan en ese Adviento y nos acompañarán luego en la Navidad. José es el hombre justo que sueña con grandes cosas y ama.
ama con todo su corazón, pero no habla, pero sí actúa. Porque dice, antes de irse a vivir juntos, María se encontró que estaba embarazada. Y entonces esa absoluta sorpresa de la criatura que llega a concebir, y además lo inconcebible, porque es su propio creador. O sea, es el Mesías, sí, sí, pero es el creador del mundo. Y bueno, pues sí, ese misterio tan grande, pero el corazón de José estaba desgarrado. ¿Por qué? Porque se siente traicionado. San José entró en crisis, pero como es bueno y no queriendo acusarla públicamente, pensó en repudiarla en secreto. Y repito esto porque era bueno, era justo, tenía un corazonazo. Y vive el conflicto entre la ley de Dios, que afirma denunciar al pecador, y amar a esa joven. Y se pregunta a sí mismo, ¿qué pasa si digo sí a esa mujer? Hay veces que leemos esto y pues no vemos la angustia de este José en este misterio. Y hay dos posibilidades, porque después creer o no creer a María. Si la cree, cree en lo imposible. Y entonces tendrá que entrar en lo imposible de Dios. El Evangelio es una respuesta en un atormentado camino de la fe. Tanto como nosotros como José vivimos en ese camino de la fe a lo largo de nuestras vidas. Y debemos preguntarnos junto con él, ¿qué tiempo nos damos a responder? Muchas veces queremos responder las cosas ya. José esperó, rezó, confió, pidió a Dios y Dios le habló a través de un ángel. No temas a recibir a María, tu esposa, porque lo ha concebido es obra del Espíritu Santo. Qué esperanza tan grande. Wow, ese creer a María le llenó el corazón. Qué bueno. Esa, mm, ese puñal que le atravesaba el corazón, ese dolor tan grande que tenía José de haberse sentido herido, traicionado, wow, se le quitó y floreció, floreció ese corazón de gratitud, de amor a Dios. Eso también es el Adviento, eso es prepararnos. Muchas veces tenemos que buscar esa esperanza, la esperanza de los que nos queda. Y José, ¿qué buscaba? En la paz, buscar pues dar la mejor respuesta antes de que le dijera el ángel. ¿Cuántas veces buscó la luz? Pero la luz le llega de Dios. Una luz distinta totalmente a lo que él pensaba. La repudio en secreto, la denuncio, ¿qué hago? ¿Creo a María? ¿No la creo? ¿Qué hago? Y vino Dios, pues a revelarle a través de un ángel. Pues nosotros aprendamos de José, estemos caminando con él, caminemos junto a María, luego lleguemos a Belén, pidamos posada junto a José. De verdad, en este Adviento y en Navidad lo que hay que hacer es, más que rezar mucho, es contemplar mucho. Contemplar ese misterio tan grande de amor. Ese corazón, esos dos corazones que latían esperando al Mesías. Esos dos corazones que buscaron lo mejor y que se sintieron defraudados y defraudantes porque no puedo dar más al Mesías. Le tengo que dar, pues esto, una cueva de animales. Y sin embargo, eso es lo que Dios quería. Porque lo importante es el amor que ellos tienen. Nació Jesús en medio del mayor de los amores, al lado de la Inmaculada Concepción y del más santo de los ángeles. Ahí está, que solo latían por esa esperanza en el Mesías. Y nació la luz, y todo cambió. Pero no por eso desaparecieron las dificultades. Pero las dificultades se vencieron ¿con qué? Con el Señor, con Jesús. Y ahí está, huyeron, sí, pero con Jesús. Huyeron porque escucharon la voz de Dios. Pues que nosotros también en esta Navidad escuchemos la voz de Dios y caminemos con Jesús. Para terminar, quisiera hablarles un momentito del pesebre. En el Vaticano han instalado un pesebre. Este año recordando, ¿verdad?, a San Francisco de Asís, que cuando él regresó de Tierra Santa, pues se quedó muy conmovido por todo lo que vio allí en Tierra Santa.
Y cuando estaba por Greccio, que es donde puso el primer pesebre, esas grutas donde él estaba ahí haciendo penitencia y llorando, le recordaron mucho a las grutas de Belén. Y bueno, el 24 de diciembre se le ocurrió, ¿verdad? Tuvo la brillante idea de hacer un Belén viviente. Entonces, ¿qué hizo? Varios frailes que estaban con él, vinieron frailes de otras partes para celebrar Navidad con él, y antes de la misa, él era diácono y leyó el Evangelio en esa misa, hicieron ese, Belén, ese pesebre viviente, ¿verdad? Trajeron la vaca, una mula, la gente después, los pastores, trajeron las ovejas con antorchas, pusieron un jovencito, un muchacho, una muchacha, y al niñito, un niñito lo puso ahí, ¿verdad? Y, y bueno, fue aquello la primera vez que se organizó un pesebre. Por eso el Vaticano pues van a ver esa imagen, ¿no? Y claro, la gente quedó, era como una obra de teatro, o sea, maravillada. Entonces, al año siguiente, en los pueblitos de alrededor dijeron, vamos a hacer lo mismo. Claro, en muchos lugares no había gente suficiente, no había el niñito, faltaba, y empezaron a hacerlo con imagencitas. Y entonces, a partir de ahí, los frailes franciscanos empezaron a llevar esa tradición a todas partes y pues a todo el mundo le gustó. A todo el mundo le gustó y por eso pues tenemos ese Belén que se lo debemos a San Francisco de Asís. Y este año el Papa ha, ha publicado un permiso para que todos los que recen en un pesebre de una iglesia franciscana van a recibir indulgencia plenaria por ser el aniversario de la fundación, de la creación del primer pesebre. Y bueno, aprovechar. Si tienen una iglesia franciscana cerca, vayan a rezar ahí ante su pesebre porque ganan indulgencia plenaria. Pues es eso. Aquí yo creo que vamos a terminar. Preparemos muy bien nuestro corazón, preparemos nuestro pesebre para recibir a Jesús. No solo hagamos el pesebre externo, sino ese pesebre interno para recibir a Jesús, a Dios nuestro Señor. Y adelante, seguir eso, dando esos pasos del Adviento hacia la Navidad. Y bueno, pedir mucho por todos los misioneros del mundo, ¿verdad? Por todos la gente que van a ir ahora de misiones de Adviento, para que todo les ayude y también pues que todas las personas en este Adviento se acerquen más a Dios. La Navidad es un momento muy especial en que pues lo divino y lo humano se tocan. Jesucristo se hace niño y viene a nosotros. Y eso produce una alegría inconmensurable en todas partes. Entonces, que de verdad esa alegría sea la alegría de Dios. Como dicen los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Que de verdad, pues Dios nos dé su paz, que es la paz de Dios, que no es la paz de los hombres. Es la paz de tener a Dios en el corazón y llevarlo a los demás. Pues que les deseo en esta Navidad una cercanía muy grande con el Señor. Pidamos a José, ese hombre justo, ese hombre prudente, ese grande amigo, ese confidente de la Santísima Virgen María que nos ayude a preparar el corazón para recibir a Jesús. Y la Santísima Virgen María lo acomode bien para que de verdad pueda nacer Jesús en nuestro corazón. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos. Y si no, pues terminamos esta cuarta entrega de el Adviento, este Adviento con José, en ese momento. Damos por concluido, rezamos, damos gracias a Dios, una bendición y ya está. ¿Sí? Amén. Sí, En el Señor. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos Amén. gracias, Señor, todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por Padre, nosotros. y del Nombre Hijo, del y Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Que Amén. pasen una muy feliz y santa Navidad. Que Dios les bendiga.